tema que quiero compartir con ustedes, le he puesto el nombre de un proverbio indígena que escuché hace mucho tiempo, que me llamó la atención. No puedes llegar muy lejos sin una tribu. No puedes llegar muy lejos sin una tribu. Mm, no puedes llegar muy lejos sin una tribu. Durante este tiempo de vacaciones tuve oportunidad de tener unos espacios especiales, digamos, para orar un poco más por nosotros como congregación, como comunidad que somos. Y podía ver el proceso que hemos visto, que he tratado de, con mi esposa, de llevarlos como pueblo que camina. Somos un pueblo, somos la imagen de un pueblo, el pueblo de Dios. Somos una pequeña comunidad que se esfuerza por caminar con Dios. Le seguimos. Esa es la idea. Ya a Dios no se le sigue solo como individuo. Se le sigue como comunidad, se le sigue como familia. Yo hoy no quiero que piense usted, porque algunos me van a decir, eso usted lo hizo para mí. Si todos supieran que casi todos me están diciendo eso cuando terminan una reunión, imagínense. Algunos me escriben y me dicen, es que usted lo que digo, pues es por mí, ¿cierto? No, yo no. Imagina. Y otro me escribe por allá que ni conoce al otro, me dice lo mismo. Yo creo que más bien el Espíritu de Dios llega a cada uno de ustedes conforme a nuestra necesidad. A mí también me habla. Cuando yo enseño y cuando preparo, me habla. Pero viendo el caminar de nosotros como comunidad y como pueblo, encuentro que algún pastor me decía, y todavía sigue siendo el hermano Sonic, el que te acompaña en los tiempos de adoración. Yo le dije, no, ahora no es Sony, ahora es iPad. Bueno, ¿y por qué no has querido integrar un grupo? Y dije, no es que no haya querido. En mi tiempo como cristiano vi muchos grupos de adoración. He tenido que asistir muchos líderes de adoración en ese pequeño cuartico allí, de diferentes comunidades. Y encuentro algo que curiosamente eran muy buenos músicos y tenían muy buenas voces y tocaban muy buenos instrumentos, pero no habían entendido lo que era adoración. Lo primero que tenemos que entender para ser buenos adoradores es qué es ser un adorador. Me acuerdo que una vez vino una persona que sabía tocar 25 instrumentos musicales. Eran instrumentos de viento y era profesor de una universidad. Entonces me dice, no te preocupes, yo te arreglo todo, me hago cargo de todo. Y le dije, no. Dice, ¿por qué no? Pues tengo buena voz, dicto clase en la universidad, soy cristiano hace 15 años, toco instrumentos de música, puedo articular, integrarte en un grupo. Sí, pero tienes un asunto, es que tú tocas un instrumento. Aquí tú eres el instrumento. Es muy diferente. El adorador es un instrumento. Creo que nosotros como comunidad de muchas maneras y muchas formas hemos tratado de hacerles llegar a entender eso. ¿De qué me sirve tener músicos si no son adoradores? Hay empresas, diría, hay iglesias que contratan músicos profesionales y
Y tienen tremendos parlantes también, mejores que estos parlanticos que tienen, estas cajitas de galletas que tenemos nosotros. Y la adoración no la hace la batería, no la hace la guitarra, la hace el corazón. Entonces yo venía pensando en ese recuento, ¿qué es todo este tiempo? Bueno, hemos tratado de formar, somos una comunidad sacerdotal, nos han escuchado cientos de veces, pero también somos una comunidad de la palabra, también lo han escuchado cientos de veces, pero somos también una comunidad de adoradores, eso también lo han escuchado. Hemos tratado de darles una visión teológica de la vida cristiana. Otro elemento muy importante en sus vidas. Una visión teológica de su vida. Es reflexionar la palabra a la luz de los acontecimientos, de las realidades, de los contextos. Allí hacemos teología. Somos una comunidad teológica también. La comunidad surge, la teología surge de la comunidad y del contexto de ser comunidad. También hemos enseñado eso durante todos estos años. Y con más énfasis en el año pasado, porque comenzamos a leer. No estamos estudiando Juan todavía. Hasta ahora lo estamos leyendo a Juan. ¿Y qué enseñanzas tan lindas que el Señor nos ha dado? Y solamente lo estamos leyendo. Entonces una persona me dijo, pero todavía leí Juan, todavía, hace un año. Esa persona no entiende realmente el propósito de por qué leemos los evangelios. Muchos de ustedes llegaron acá, ni siquiera sabían quién era Jesús. Jesús, mi Señor, mi Redentor, nada más. Y centrados en una doctrina y no centrados en la persona de Jesús. Hemos tratado durante estos años centrarlos en la persona de Jesús, para que ustedes sean autónomos espiritualmente. Pero ese conectarnos con Jesús nos conecta con ese ser comunidad también. Cuando asumimos una pastoral, la pastoral no es tan solo la relación que usted tiene con el pastor o con la pastora. No. La pastoral tiene que ver también cómo usted vive su fe en comunidad. Eso tiene que ver con una pastoral. Una persona me dijo en este lapso de tiempo, me escribió y me dijo, me quería pedir perdón porque se sentía decepcionada del renuevo, porque pues que ella se había apartado, sí, pero nadie le había llamado. Y yo le pregunto, ¿y tú has llamado a alguien? Nadie te llamó, pero tú has llamado a alguien en este tiempo de 4 o 5 años que has estado. No, a nadie. En 5 años ya nadie has llamado. Pero te estás quejando que nadie te llamó a ti. Qué falta de correspondencia, ¿no? Entonces, digamos, repasaba todo lo que hemos estado haciendo, la importancia que hemos querido darle también a estar centrados en la palabra y crecer desde la palabra, para que ustedes sean autónomos también, espiritualmente, no independientes. Ninguno de nosotros es independiente. Pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una iglesia, la iglesia de Cristo, a una comunidad local, el renuevo. Aquí no hay llaneros solitarios ni detectives privados en la fe. No, no existe eso. Sí. No se puede ser cristiano así. Y me llamó mucho la atención esto porque tiene que ver mucho con nuestra realidad como comunidad. No puedes llegar muy lejos sin una comunidad. Yo conozco muchas personas, pero muchas personas que porque están sentidas, porque están heridas, aquí no muchas también, y que no regresaron nunca a una comunidad. O regresaron a una comunidad donde se reunían 20,000 personas. Allá nadie le puede decir si fue o no fue, se hizo bien o hizo mal, nadie le dice nada. Entra y sale, nadie lo conoce, nadie lo reconoce, no está conectado con nada, pero él asiste. ¿A qué comunidad eres tú? A tal. Y bueno, y si yo llamo al pastor y le pregunto que si te conoce, me dicen, ese tipo ni me conoce, ni sabe que yo nací, mejor dicho. Pero pertenece a una comunidad. Eso no es ser comunidad.
Eso es formar parte de un colectivo, de una masa, una aglomeración, de un aglomerado. Ni siquiera una asociación, porque una asociación los asociados se conocen, por lo menos, aunque sea un dato, un registro. Pero ser comunidad trasciende mucho más que esto. Entonces, con esa introducción quiero conectarlos con la reflexión de hoy. Y es una espiritualidad que evidencia un sentido de comunidad, es una espiritualidad madura. No tan solo que usted se conecte con los otros, se conecte con los otros cuando tienen necesidades. Entonces, llama el lunes, por favor, quiero que oren porque me echaron de mi trabajo, por favor, oran, sí, hermanos, por favor. Y esto es como a veces las personas que están intercediendo se sienten como el niño que usted lleva al colegio, se lo entregan a Joana, se lo entregan a Mauricio, se lo entregan a Gina, se lo entregan y le dicen, mira, aquí está mi hijo, no se ha querido cortar el pelo, convénzalo de que se corte el pelo. Mira, está imposible, es impotable, ese chino se lo aguanta a nadie, ahora usted sí lo aguanta. Yo espero que usted se lo devuelva cambiado. Así muchas veces parece cuando se entregan las oraciones. Le entregan la oración y no tienen ni idea, después se aparecen 20 días reclamando. Y no han orado por mí porque no me ha respondido. ¿Usted estuvo en alguna de las reuniones? No, nadie. No estuvo. Pero está reclamando que porque Dios, usted volvió a las reuniones. No. Yo no sabía que había que hacer eso. No, eso no es ser comunidad. Eso es usar la comunidad. Eso es diferente. Cuando hay una espiritualidad que evidencia sentido de comunidad, tenemos una espiritualidad madura. Miren este principio sobre qué descansa. Los primeros testigos como discípulos lo fueron, pero siendo comunidad. Nosotros en nuestro individualismo latinoamericano pensamos de que es que hay que dar testimonio, yo tengo que ser testigo. Sí, pero no se aguanta al que convive con él. No se aguanta ni siquiera al que con el cual se reúne 8 días. Pero yo soy testimonio, yo soy testigo. Pues resulta que los primeros testigos como discípulos lo fueron siendo comunidad. Usted puede ver los primeros 5 hechos, 5 capítulos de Hechos de los Apóstoles, y Lucas te está hablando de una comunidad en transición. Te está hablando de una comunidad, lo que hacía una comunidad, cómo vivía una comunidad, los problemas de una comunidad. Primeros 5 capítulos, el eje central es que los primeros testigos como discípulos lo fueron siendo comunidad. Es lo que hace Lucas, describe la vida en comunidad de esa iglesia y nos cuenta los incidentes de esa vida. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no ve testimonio en las comunidades. No ve testimonio de nosotros como pastores. Por eso la iglesia cristiana necesita demostrar su sentido de comunidad. Nosotros no vamos a impactar nuestro entorno, pongamos congresistas que se llamen cristianos, presidente cristiano, si como perros y gatos nos agarramos dentro de las comunidades y entre los pastores. Por la lucha por el poder, no por la toalla, como decía el pastor Colin Crawford. Yo quisiera que mis líderes pelearan, discutieran por la toalla. Yo sirvo, no, yo, déjame servirte, no, yo te sirvo, no te preocupes, yo te voy a servir. La toalla que yo esta semana la quiero, no, yo la quiero, no te preocupes, hermano, te sirvo. No, yo te sirvo más a ti. Él decía, me gustaría escuchar esas discusiones, pero no las discusiones por la posición o por el poder que se ven en medio de la comunidad y de la Iglesia de Cristo en Bogotá o en Colombia. Dice Francis Schaeffer, uno de mis referentes en mi vida cristiana, Francis Schaeffer, dice lo siguiente: podemos predicar la verdad,
Podemos predicar la ortodoxia. Podemos incluso oponernos enérgicamente a la práctica de la mentira. Además, podemos oponernos a los valores del mundo sin Dios. Pero si las personas sin Cristo no pueden ver en nuestras relaciones humanas el fundamento en sus valores como expresiones fraternales, no estamos viviendo como debemos. La práctica del amor requiere acciones visibles. Por eso la iglesia necesita una espiritualidad madura. Es una espiritualidad centrada en Cristo. Eso está clave. Eso es vital. Necesitamos construir una espiritualidad con sentido de comunidad. Miremos Hechos 4, 32, 33. Vayan a sus textos un momentico que me gusta que los ubiquen allí en la escritura. Hechos 4, 32. Dice así. Y la multitud de los que habían creído, oye, miren, la multitud de los que habían creído, era una multitud, pero miren esto, la cantidad no impedía que fueran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Oye, esto reténganlo porque es muy importante. Dice, y tenían en común todas las cosas en común, las tenían. Miren el testimonio como discípulos y como cristianos, el sentido de comunidad. Una espiritualidad en comunidad con sentido de unidad. Miremos Hechos 5. 5:12. Dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Noten que no era tan solo en y con los cristianos, sino con aquellos que no eran cristianos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes. Mire el sentido de una comunidad con sentido de unidad. Oye, ¿quería decir que todos pensaban lo mismo? No. ¿Que todos sentían lo mismo? No. Usted lee, hubo diferencias en todas las cartas. Hubo diferencias entre Pedro y Pablo. Hubo diferencias entre Santiago. Hubo diferencias entre Marcos y Pablo. Hubo diferencias entre los mismos discípulos. Hubo diferencias con Jesús. No significaba que sintieran lo mismo. O sea, que se alinearan a un solo pensamiento. No, Dios no nos hace invisibles como seres humanos. No. Dios no nos deja de ser personas, de ser individuos. Una espiritualidad en comunidad con sentido de unidad. Una espiritualidad en comunidad que se nutre de la palabra. Vamos a Hechos 6, 7. Dice así, y crecía la palabra del Señor. Yo le pregunto, ¿cómo ha crecido usted en la palabra del Señor? En este año, ¿cómo ha crecido usted? Mire, a los que más le cuesta hacer el ejercicio de hacer un devocional son los que más necesitan hacer el devocional en comunidad. Es que me cuesta muchísimo. Es que no tengo tiempo. Mire, las personas que no tienen tiempo para almorzar terminan con una anemia. Para comer terminan con deficiencias. Que no tienen tiempo, es una falta de organización. Entonces, dice, y crecía la palabra del Señor. Si yo alimento bien a mi hijo crece. Si usted no alimenta bien a su hijo, pues no crece bien. Si usted se alimenta bien, usted desarrolla una espiritualidad en comunidad que se nutre de la palabra.
Dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. Mire, este es el crecimiento paralelo. En la medida que crece la palabra, se multiplica también la comunidad. Incluso muchos de los sacerdotes, los judíos, obedecían a la fe. Y crecía la palabra del Señor. Esta es una de nuestras preocupaciones al renuevo, que crezca la palabra. Una espiritualidad en comunidad sobre el fundamento de lo sólido. Vamos a Hechos 9, 31. Dice así, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren qué pasó. Esta iglesia, en Hechos 9, luego tenemos la iglesia dispersa, perseguida. De una iglesia que no estaba siendo perseguida, pasa a una iglesia perseguida. Pero el principio es que creció fortalecida por el Espíritu Santo. Tenían paz, pero en medio de la tribulación también tuvieron paz. El fundamento de una comunidad no puede ser lo líquido. Tiene que ser la palabra de Dios. Eso es lo único sólido. No puede estar sustentadas en principios psicológicos o principios humanistas. Tienen que estar centrados en la palabra. Entonces, una espiritualidad con sentido de comunidad es una espiritualidad madura. Una espiritualidad en comunidad con sentido de unidad es una espiritualidad madura. Una espiritualidad en comunidad que se nutre en la palabra es una espiritualidad madura. Una espiritualidad en comunidad sobre el fundamento de lo sólido es una comunidad madura. Una comunidad crece. Hay veces que veo a Jesús así, caminando, viene y trae una persona y es una ovejita negra, desamparada, descarriada, vuelta a pedazos, si la deja allí, y va y busca otra y vuelve otra vez y la trae. Así a veces veo al Señor. Hechos 19 y 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Si usted lee los Hechos de los Apóstoles, encontrará afirmaciones como estas. Era una comunidad centrada en la palabra, no era centrada en el pastor, era centrada en la palabra, no en el pastor, no en el liderazgo, no en los parlantes vocé que tenían los domingos. No, nada de eso. Era centrado en la palabra. Así crecía. Ok, ese ser comunidad es una palabra que ustedes han escuchado mucho, coinonía. Pero entonces dicen, vamos a hacer una hallaca y vamos a estar en coinonía. No, eso es más que el comer hallaca juntos. La coinonía, además del compañerismo y la solidaridad, es el compañerismo de emociones. Ah, no, eso que se me metan con mi vida, ábranse. Yo no comparto eso. Allá sí que no. Ahí sí ya la cosa se pone seria conmigo. Eso que me vengan a juzgar mi vida, no. En un momento es que una comunidad, cuando es una comunidad confiable y segura, usted puede hacer eso. Cuando no es una comunidad donde todos nos miran como jueces, usted puede hacer eso. Cuando es una comunidad donde los otros no se creen mejor que usted puede hacer eso. Entonces, coinonía en el contexto de la palabra como tal, no tan solo quiere decir compañerismo, sino compartir bienes, emociones, acciones. Esa comunión consistía en que tenían todo en común. Y todo en común no es sencillamente economía común. Que la tenían. Tenían una comunidad, una economía solidaria, interesante. Para algunos sociólogos y filósofos y sociopolíticos que examinaban la forma de vida de las comunidades primitivas, las encontraban las comunidades óptimas. Ahora estamos en otro contexto, estamos en otra situación económica, estamos en otra situación
social y política hoy en día. No vamos a vivir como vivían los primeros cristianos, porque no es el esquema para este tiempo, no creo yo. Pero los valores que nos dejaron esas comunidades sí son. Entonces, para ser comunidad debemos de comprender muchos aspectos, pero hay tres que quiero resaltar en esta mañana. Disculpa la disfonía, pero tengo un reflujo gástrico que estoy compitiendo aquí con allí. Entonces tengo una disfonía por eso. Bueno, primero, identidad. Segundo, presencia. Tercero, personal. ¿Qué significa eso, identidad? Vamos a Éxodo 3, por favor. Vamos a Éxodo 3. Quiero leer primero acá. ¿Eso de identidad qué es? Mi relación individual con Dios no gira sobre el hecho de la salvación, sino sobre quién es Dios y quién soy yo. Pero para estar en esa relación necesito de la salvación. Por eso es que en el renuevo no creemos que usted no es salvo. Creemos que usted es salvo, por eso es que usted construye una relación con Dios. Porque aquellas personas que no sienten, no creen que son salvas, pues no saben quiénes son. Hoy son chicha, mañana son limonada. No saben quiénes son. Créanme. Una persona con una crisis de identidad, con una crisis de identidad sexual, hoy es hijo de Dios, mañana es un hijo de madre. ¿Qué tipo de identidad va a construir ese muchacho o esa niña? No, o sea, no crece nunca, porque siempre estás peleando si Dios es hoy su papá o no es su papá, si es hija o no es hija. Por esa razón es que y la escritura es muy clara sobre estos temas, aunque hay diferencias de opiniones, pero en el renuevo creemos que la salvación no se pierde porque se construye desde el hecho de ser salvos una relación. Por eso es que construimos identidad. Uno de los elementos aquí en el renuevo es que usted crezca en identidad. Conozco muchas personas y he trabajado durante estos 20 años con cristianos que tienen una crisis de identidad antes de ser cristianos, una identidad sexual, porque se definen desde lo que sienten. Yo siento atracción a personas del mismo sexo, entonces soy homosexual, soy lesbiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema es que un cristiano, cuando llega a la vida cristiana y tiene un problema de crisis de identidad sexual, lo importante es que él entienda y sepa que él es de Cristo y que él es cristiano, no porque siente. Hay personas que dicen, es que yo sigo sintiendo atracción a personas del mismo sexo, entonces sigue siendo gay. Y yo venía acá para que usted me dijera, a ver, cuál era la pildorita, la palabra, el versículo, para dejar de ser gay. No lo hay. Y yo no creo en las terapias de conversión. Así de sencillo. Yo no creo que una persona tiene que dejar de ser homosexual y ser heterosexual. Yo conozco heterosexuales que son una porquería. Conozco hay mejores homosexuales, conozco que heterosexuales. Eso no los hace mejores. Lo que los hace mejores es ser de Cristo. Es ser de Cristo. Es saber que en Cristo sí, Dios estableció un propósito. Y en su creación creó una relación heterosexual. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Esa fue la condición creada de Dios. Pero el ser humano escogió su propio camino, entonces distorsionó su naturaleza creada y entonces vive una naturaleza caída. Entonces está tan desorientado que ahora hay 5.000 orientaciones sexuales. 5.000, ya superan las 50, las 60. ¿Sí? Ahora ya no saben ni siquiera qué es. Sí, ya es peor, es más tremendo todavía. Y entonces hay una inhibición también desde la clínica, desde la psicología clínica, porque ningún psiquiatra, psicólogo se atreve a decir que no, es que hay una crisis de identidad, porque entonces dicen que es homofóbico. El cristiano debe trabajar en su identidad. Mire lo que hace, vamos a un momento a Éxodo capítulo 3. Mire este encuentro tan tremendo entre Moisés
y Dios. Miren el encuentro. Es un encuentro de quién soy. Es un encuentro de identidades. Miren lo que sucede. La primera pregunta que Dios le hace a Moisés. Dice, lo primero, dice el versículo 5, no te acerques, le dice Dios a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios, yo soy. Inmediatamente se presenta, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy. Y después Moisés le pregunta, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Mire, Dios le está diciendo quién es, y Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La vida cristiana es un tema de relación, de identidades. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Cuando entendemos quién soy yo y quién es Dios, entendemos la misión del cristiano. Pero cuando usted no está claro en su identidad como cristiano, usted no sabe para dónde va ni para dónde viene. El tema es un tema de identidad, presencia. No se puede amar a un Dios que no se cree que está presente. Algunos me dicen, pero es que yo cómo puedo amar a Dios si creo que Dios está ausente en mi vida. No, pues sí, evidentemente no lo puede amar. ¿Quién puede amar un fantasma? ¿Sí? Entonces, ¿con qué lo conectamos? Con una identidad de hijo, de hija. ¿Con qué lo conectamos? Con Jesús. Es que estás tanto énfasis en Jesús. Es que nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. ¿Usted quiere entender al Padre? Sí, pero no a través de Jesús. A ver, dígamelo así, facilito. No, no hay camino, no hay atajos. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay atajos. No es que eso, a ver, en 3 versículos, a ver, dígamelo cómo es. Y yo los apropio y comienzo a confesarlos. No, no funciona así. Es un tema de presencia. No se puede amar a un Dios que usted cree que está ausente. Pero también estamos hablando de, para ser comunidad, debo comprender, no tan solo que es un tema de relación de identidades, no tan solo que es entender que ese Dios es presente, no es un Dios distante, allá, sentado en el trono alto y sublime. Se encarnó. Jesús se encarnó, se hizo como nosotros. Es perfecto hombre, perfecto ser humano, igual que tú, igual que yo. Ya no preguntamos dónde está Dios cuando Él sufre, sino ahora sabemos, Él sufre conmigo cuando yo sufro. ¿Por qué es semejante a mí? ¿Por qué es igual a mí? Porque entiende mis emociones, las vivió igual que yo. Entonces, toda mi experiencia gira en torno de Él, no en torno mío. La experiencia de ser creyente no gira en torno mío, gira en torno de Él. Desde allí cobra todo sentido para relacionarme a través de Él con todo lo que existe y lo que es. Dice Francis Schaeffer, la cristiandad, aunque sea individual, no es individualista. La cristiandad, aunque sea individual, no es individualista. Cada persona tiene que allegarse a Dios como individuo para luego allegarse a otros como comunidad. No se puede ser comunidad si usted antes no es comunidad con Dios. Así de sencillo. No se puede ser comunidad cuando usted no es comunidad con Dios. Así de sencillo. Es que no soy tan sociable, es que soy asocial. El primer paso es interacciones con Dios. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Entonces, para hacer comunidad debo comprender estos 3 elementos que me van a ayudar a desarrollar una espiritualidad con sentido de comunidad. Quiero dar algunas aplicaciones a nuestro contexto. Compartir es cuidar. Uno de mis roles como pastor es cuidar, es proteger. Entonces, cuando a veces ya mandan unos mensajes que, Dios mío, pero por allá los bajaron después de haberlo compartido 1.000.000 de veces, le llegó a su WhatsApp y usted cree que es lo último en Guarachas. Y de pronto por allá encuentra el pastor diciendo,
mira esto y lo otro, y dice, pero no me doy cuenta de eso, es verdad. O eso que estás diciendo no tiene nada que ver con el texto bíblico. Uy, pero es una verdad. Sí es verdad, pero no tiene nada que ver con ese texto bíblico. Entonces, compartir es cuidar. Las primeras comunidades cristianas vivieron eso. La economía del compartir. Interesante. La economía del compartir debe reemplazar a la economía de la propiedad y de la posesión. Esta es una transición que todos debemos de vivir. ¿Mm? La economía del compartir debe reemplazar a la economía de la propiedad y la posesión. Ay, caramba, usted ya se nos metió con el socialismo, pues. No, esto es un principio del reino. En mi familia, en la comunidad, debe de compartir, en la economía del compartir. Entonces quiere decir que no hay propiedad privada. No, si hay propiedad privada, usted no puede darle a otro si no reconoce que eso es suyo. Ya, ahí. Se imagina, usted va a regalar lo que es de otros, va a tener muchos problemas. Lo primero que usted tiene que hacer es saber si qué es mío, qué puedo compartir también. Entonces, lo que prima no es que el acumulamiento, no es eso lo que enseñamos. Desafortunadamente, en la Iglesia de Cristo, algunos líderes y pastores acumulan dinero, acumulan propiedades. Desafortunadamente, ahorita en Colombia hay muchas demandas a pastores por acumulación de propiedades, de bienes inmuebles. Desafortunadamente, esa no es la economía del reino. Esa no es la economía saludable. La economía de compartir tiene más valor que poseer. Interesante esto. La economía del compartir tiene más valor que la economía de poseer. Por eso era más dicha dar que recibir, son las palabras de Jesús en Hechos de los Apóstoles. Y esto me llama mucho la atención. Es una sociedad de valoración recíproca. Es una sociedad de valoración recíproca. O sea, quiere decir que en esa economía de compartir, yo comparto algo que no que me sobra. Porque a veces pensamos, voy a compartir la fruta podrida, sí, al señor que pasa por allá por la calle. Ya la papaya está pudriéndose, pues démosela. Eso no es la economía, eso no es una sociedad de valoración recíproca. Es que yo tengo 2 zapatos, o tengo 8 zapatos, y sí hay esos que ya se le ven hasta la lengua y ya la sacó el zapato. Lo voy a regalar. No, esa no es la valoración, una sociedad de valoración recíproca. Es que tú le das a otro lo que esperas que te puedan dar a ti. Y seguro que tú no recibes esos zapatos. La capitalización total de la comunidad. Uy, eso suena como que está promoviendo el capitalismo. No lo promuevo. La capitalización total de la comunidad. ¿Qué significa esto? La ideología de la comunidad o de los recursos comunes para la colaboración conduce a la capitalización total de la comunidad. Esto fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Había una ideología del ser comunidad y los recursos comunes, como leía el texto, tenían todo en común porque colaboraban. Colaborar es tener una labor común. ¿Conduce a qué? A una capitalización total de la comunidad. Toda la comunidad se beneficia. Qué bueno que como comunidad pudiéramos tener unos fondos para ayudar a las personas, pero no tan solo para ayudarlas, sino para... Conozco una comunidad en Medellín. Tienen un fondo social, y este fondo tiene platica. Supe el caso directamente, porque fui hasta allá y conocí la situación cuando viajé a Medellín. Y ella me lo contó, una señora, en las comunas de Medellín, ella perdió a su esposo, lo mataron allí en la comuna, 3 hijos. Ella no sabía trabajar, que si tú tienes 3 hijos, uno de 2, uno de 5 y uno de 6, es muy difícil que tú salgas a trabajar y los dejes solos en la casa. Entonces su esposo solamente trabajaba. Y si lo matan a él, dígame, ¿qué va a hacer ella? Lo que hacen muchas mujeres en Colombia, comienzan a entregar a sus hijos, a sus familiares.
Lo que hacen en el Chocó algunas mujeres, les entregan a la prostitución. Eso lo hacen aquí en Colombia, cuando se quedan porque saben que se están muriendo de hambre. Esas son realidades de nuestra Colombia. Pues, ¿qué hizo el pastor cuando supo que había muerto este hombre? Vamos a poner un nombre X, Juanita. Esta comunidad te va a ayudar, me dijo. Juanita, y dirá que me van a dar algo por ahí, unos 200,000 pesos. Dijo, no, Juanita, una trabajadora social va a ir a tu casa y va a ver qué negocios podemos poner por allá. Trabajadora social, sí, sí, vamos a ver. Ella va a hacer un estudio ahí de mercadeo, entre su trabajo social y ver el contexto de la economía que hay a tu alrededor y qué. Y ella dijo, mire, pastor, hay algo que sí funcionaría ya, una pizzería. Vender pizzas por porciones. Eso yo lo tengo estudiado y lo he pensado y hasta a mi esposo lo había compartido. O pizza por porciones, listo. Voy a mandar. Y a trabajo social, su esposo era un economista, se fueron los dos. Y hablaron en el terreno y dijo, sí, pastor, ese es un buen lugar. Les dieron 20 millones de pesos, pero ella no tocó un peso. Ellos le compraron todos los implementos. 20 millones costó poner el huequito ahí. Salió del fondo social de comunidad que tenía la iglesia. Pero no fue suficiente eso. Le dijeron, usted va a aprender a hacer pizzas antes, porque no le vamos a dar todo y usted allá no sabe ni qué hacer pizzas, solamente las ha visto. Pues ella entró a hacer unos cursos. Mientras tanto, la iglesia mensualmente durante casi un año le proveyeron a ella a sus hijos. Eso es una comunidad que tiene una capitalización total. Hoy en día, yo conocí eso hace como 3 años. Esta mujer ya no tiene una pizzería, tiene 3 allá. Y es una de las mujeres que aporta mensualmente al fondo social de la comunidad para ayudar a otros. Eso es una buena visión de ser comunidad. Esta comunidad ha construido 4 edificios que a las personas más vulnerables les ha permitido adquirir su apartamento. 4 edificios. Y no digo quién porque va a quedar grabado, pero lo conozco, es muy cercano a mí, tenemos muy buena relación, muy buena amistad. Ese es un referente de una comunidad que ha capitalizado a su propia congregación. Una comunidad de personas, no de datos. La actual fiebre por recopilar datos no afecta solo a la Agencia Nacional de Seguridad, a la CIA o al B2 en Colombia. No. Resulta que también las iglesias cristianas viven de eso. Algunos sociólogos lo han llamado la expresión de una nueva fe. Las religiones del dataísmo. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos? ¿Cuánto diezmas? Y si no diezmas, no te atendemos. Si yo aplicara eso, aquí no atendería sino a muy poquitos. ¿Cuánto diezmas? ¿Cuántas veces vienes al culto? Imagínense. ¿Cuántos servicios y cuántos devocionales has estado? Y no tan solo te miden cuánto diezmas, sino que diezmas es realmente todo de lo que recibes. Imagina eso. ¿Se imagina el sistema de control que se está generando dentro de algunas comunidades de fe? Y antes de ir a hablar con tu pastor, te ven el registro si has diezmado. Y ese mes no puede diezmar, pastor, no te atiendo en este mes. ¿Eso pasa aquí en Colombia? Sí, aquí en Bogotá pasa eso. Es la religión del dataísmo. Tú eres un dato nomás. En estos momentos está asumiendo rasgos casi religiosos y totalitarios. También la euforia por el Big Data se entrega a esta fe de la época digital. Esto es tomado de un libro que se llama Capitalismo y Pulsión de Muerte, de Byung-Chul Han. Es uno de mis autores preferidos.
es un filósofo y teólogo surcoreano. Ustedes no sabían, él estudió teología también. Y tiene una fuerte influencia protestante, aunque no se confiesa cristiano. Pero en sus escritos, esta información que estoy compartiendo con ustedes ha surgido de uno de sus libros. Precisamente se los voy a mostrar a ustedes ahorita para que lo vean. Aquí está Bull Jung Han. Es una persona que me permite leer el contexto y saberlo, qué está pasando en el mundo hoy. Creo que Bull Jung Han es uno de los referentes más significativos para comprender el contexto y la sociedad en la cual estamos. Este es nuestro personaje. Capitalismo y pulsión de muerte. No le paren al título que se dice, eso debe ser un tratado de economía, política. No, nada de eso. El hombre escribe muy sencillo. Pero con ese nombre, uno, después de ver ese nombre, dice, ¿quién sabe qué locura está hablando de tipo? Ok, ¿qué quiero decirles con esto? Y quiero ir concluyendo ya por el tiempo también y por el... quiero que seamos, quiero que nos preguntemos como comunidad, como Iglesia de Cristo, ¿cómo estamos viviendo esa realidad de ser comunidad? Una persona me decía en este lapso, me decía, no, quiero decirte que realmente yo no voy a seguir al renuevo, sí, no voy a seguir porque, pues realmente la dinámica que tienen de los servicios y eso, pues no, yo no lo he entendido los jueves y los viernes y no, yo quiero algo más dinámico. Y bueno, si tú quieres, tienes toda la libertad y bendición para irte, no hay problema. Lo importante es que no puedes llegar muy lejos sin una tribu. Forma parte de una congregación, de una comunidad. Mira lo que dice 1 Corintios 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No hay opción. Fuimos bautizados todos en un cuerpo. No puedes llegar muy lejos sin una tribu. Y quiero leer textualmente el texto que voy a compartir con ustedes. Está en el libro que les acabo de mostrar. La predicación no fue tomada de ahí, no. Bull Jung Han, ojalá que nos pudiera aportar algunas de las frases, hice extrapolación a nuestras realidades. Muchas veces me he dado cuenta que el año pasado muchas personas pensaban en su rendimiento. Yo pensaba en mi rendimiento. He encontrado con pastores que piensan en mi rendimiento. Dice, pastor, es que no tengo sino 15 horas y yo voy a cerrar la iglesia. Yo le dije, pues no vas a poder porque es que tú no puedes cerrar la iglesia. No, yo sí puedo. Dije, no, la única que cierra la iglesia es Cristo. No puede cerrar la iglesia, gracias a Dios que no cierra la iglesia a Él. Si no, todos quedaríamos por fuera. Que tú quieras, no quieras continuar. Ese proyecto de ser comunidad ya es otra cosa. Pero es que el rendimiento no lo mide la cantidad de la gente. Todo rendimiento que te aísla de Dios, es que yo quiero estudiar más, es que yo quiero saber más, es que yo quiero hacer más. ¿Qué tal que yo un día les dijera, comunidad, yo no puedo ir hoy porque no tengo tiempo? ¿Qué piensan ustedes del pastor? Ahora el pastor no tiene tiempo, pues, para ir a predicar. Estaba muy ocupado con su maestría. Si yo estuviera pensando en rendimientos, todo rendimiento que te aísla de Dios y de otros no te construye, te lo aseguro. Quiero tener más plata para mis hijos, sí, pero no puedo estar con los hijos. Eso es paradójico. Sin embargo, la presión para aportar rendimiento, aunque de hecho no se trabaje mucho, genera una presión psíquica que puede quemar el alma. Para Bull Jung Han, el burnout
no es que se quemó por rendimiento, sino es que se le quemó el alma por la presión de producir. Interesante. El burnout no es una enfermedad laboral, dice él, sino una enfermedad del rendimiento, lo que hace que el alma se enferme. Qué tremendo lo que dice este hombre. Eso no lo dice ninguno de lo que he leído de este tema de burnout. Y he tenido que leer mucho. Cuando estaba en el Hospital Rafael Uribe, trabajé con las personas que vivían burnout. Y créeme, es una reflexión muy significativa. Miren, termino con este texto. Dice así: el tiempo que se puede acelerar es un tiempo del yo. Está hablando Bull Jung Han. Es el tiempo que me tomo, pero hay otro tiempo. Hay otro tiempo. El tiempo del prójimo. Interesante. Hay un tiempo del yo. Ese tiempo yo lo puedo acelerar y desacelerar. Pero hay otro tiempo, ese tiempo del prójimo. Es el tiempo que le doy al otro. Es el tiempo que le doy a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a mi comunidad, a ustedes, a otras personas. Ese es otro tiempo. Es el tiempo que yo doy. Es el tiempo don, lo llama él. El tiempo de dar al otro es el tiempo don. Es lo que yo doy. Me doy. Ese es el tiempo don. No se puede acelerar. Ese no se puede acelerar. Requiere tiempo. Usted le puede decir a su hijo, a ver, rapidito, así, muy listo, porque es que tengo, o sea, a ver, entienda que soy su papá, ¿sí? A ver, en tres cosas, en tres días que voy a estar con usted, entienda que yo lo quiero, lo amo a usted. No, eso no se puede así. Para el niño, donde no hay un proceso, no hay un paternar, no hay un maternar. Dice William Gang que ningún rito se puede acelerar. Yo no puedo llegar aquí, vamos a pedir la cena del Señor, aparito, rápido, entregarle a cada uno su copita, a ver, ya terminamos los films. No, no se puede acelerar. No podemos acelerar el amar al otro, escuchar al otro. A ver, hable rapidito, por favor, que no tengo tiempo, ¿sí? No, esos son tiempos que no se pueden acelerar. Dice, es también inasequible al rendimiento y a la eficacia. La política temporal del neoliberalismo ha eliminado hoy por completo el tiempo de lo distinto. Esta política de las carreras, del afán, de la prisa, de lo espontáneo. El otro día estaba en Carulla y veo un pote así de grande. Y dice, cartón de huevos. Dije, ¿qué es esta vaina? Metieron los huevos con yema dentro de una botella. Y dice abajo, cartón de huevos. Dije, ¿qué es esta vaina tan rara? ¿Cómo es cartón de huevos? Me dice, sí, señor, ahí hay 30 huevos. Me dice la persona que le estaba promoviendo. Entonces, cuando usted levanta la botella, solamente sale una yema. ¡Pum! Sale. Y usted abre y ¡pum! Sale el huevito. Imagínense. ¿Ah? Ya usted no tiene necesidad de romper los huevos, señor. Y se conservan mucho más. Y dije, miércoles, ahora están los pobres huevos, ya no se atreven. Se ha eliminado hoy por completo el tiempo de lo distinto. El todo. Es necesaria una política temporal distinta. Oigan esto y cierro. A diferencia del tiempo del yo, que nos individualiza y aísla. Cuando no nos queremos volver a la presencialidad, por la razón que sea, nos aislamos más. Nos aislamos más. El tiempo del yo que nos individualiza y nos aísla. Mira, usted está allá y usted está viendo un programa de televisión y está escuchando al pastor. ¿Quién va a saber el pastor que está haciendo eso? Usted está sirviendo el desayuno, la comida, ahí está hablando el pastor. ¿Quién es el pastor que usted está adorando con el tenedor y los huevos? Sí, está muy bien que lo haga así. O si no, debajo de las cobijas, así, allá, sí.
leyendo la Biblia y durmiendo en el espíritu. Eso no es más sino nos individualiza y ahí está. Hay otros no, hay otros que están allí, se ven, sí, uno los puede ver, ya. Pero bueno, que pudiéramos hacer eso, a pesar de las dificultades que tengamos. Pero termina esto. A diferencia del tiempo del yo que nos individualiza y aísla, el tiempo de lo distinto genera la comunidad e incluso el tiempo común es el tiempo bueno. Cuando damos tiempo a otro, es el tiempo en común. Eso implica presencialidad. Yo no puedo sino ver algunas de las imágenes, y ahorita no hay ninguna de los que están allí, no los puedo ver, no los puedo ver. A ustedes los puedo ver. Ustedes pueden leerlos cuando algo no le gustó, sí, se aburrió, no se aburrió, sí, ya tengo un satélite montado arriba. Ya no tengo antenas, ya tengo satélite. Pero ese satélite no supera a la gente que está allí, que está con nosotros. Sí, algunos se han esforzado por estar allí a pesar de todo eso. Yo quiero dejarles unas preguntas. Esto se lo mando a ustedes. ¿Cómo crecí en la palabra y cómo creció la palabra en mí en este año que pasó? ¿Cómo creció mi adoración a Dios? ¿Soy una persona más agradecida? Mire, los adoradores se hacen personas más agradecidas. Créame, eso es un hecho. Una persona que Dios la bendijo con un trabajo y está agradecido con Dios, da su diezmo, da su ofrenda. Es una forma de agradecerle a Dios y reconocer que Él es soberano, Él es Señor. ¿Cómo creció mi familia en la fe y cómo crecí yo en la fe de mi familia? Es una pregunta que yo debo hacerme. No tenemos mejores suelditos, pero la fe está rastrera, está en miseria, mejor dicho. Me percibo como una persona más madura en mi relación con Dios y con nosotros. Uno me puede decir, es que he crecido en Dios. Sí, pero mi relación con mi esposa y con mis hijos está, no has crecido en Dios. No has crecido tanto en Dios. Ahora, todos podemos pasar por transiciones. Las transiciones, las crisis nos maduran. Sí, eso es un hecho. Eso es un hecho. He comprendido más los propósitos de Dios para mi vida y para la vida de los que amo. Eso es bien importante. ¿Cómo creció mi vida como comunidad y cómo crecí en ser comunidad para otros? ¿Cómo fui instrumento para que otros crecieran y cómo los otros fueron instrumentos para que yo creciera? ¿Cómo crecí en mis diálogos con Dios? ¿Cómo crecieron los diálogos de Dios conmigo? ¿Tú sientes que Dios te habla más? ¿Has crecido en eso? ¿Has hablado más con Dios? No es que yo no tengo tiempo, es que usted se imagina todo lo que tiene que hacer. No, es que el diálogo es una necesidad para todo ser humano. Dios habló por medio de la palabra, tan es así que se encarnó. ¿Qué más quería? Vamos a terminar con una palabra de oración ahí. Miremos nuestro rostro. Señor, ayúdanos a crecer en medio de una tribu, como comunidad. Ayúdanos, Señor, a caminar como pueblo de Dios que somos en este año, a crecer como familia, en familia, a crecer como familia en la fe, Señor, y crecer también en la fe de la familia. Señor, cuántas cosas no tenemos que mejorar. Ayúdanos porque
Tú eres el que da el crecimiento, Señor. Uno siembra, otro cosecha, pero tú eres el que das el crecimiento. Que podamos tener corazones dispuestos y disponibles para crecer conformados a tu imagen, para que ser conformados a la imagen de una persona madura, una persona en relación con Dios, contigo, como Dios, con los otros como hermanos y consigo mismo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos invita a ser comunidad, a vivir en comunidad contigo, para vivir en comunidad con los otros. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros en este año. Cumple tus propósitos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.